te engrandecemos, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria, el honor, el poder, Señor, y como cada vez que nos reunimos, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, el consolador, Señor, de nuestros espíritus, de nuestras almas, Señor, de nuestro corazón, Señor, sea trayendo palabra viva, palabra refrescante, palabra eficaz a nuestra vida, Señor. Padre, Espíritu de Dios, tú, Señor, que revelas todas las cosas, porque como dijo Jesús, cuando yo me vaya, les enviaré a mi Espíritu Santo y Él los convencerá de pecado, de justicia, de juicio. Y Él no hablará por su cuenta, sino que todo lo que escuchare hablar al Padre y a mí, eso es lo que os dirá. Yo te pido ahora, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que tú seas derramando sobre nosotros, sobre este lugar, espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, Señor, espíritu de conocimiento, de inteligencia espiritual, Señor, para que podamos leer, comprender, Señor, interpretar, discernir, entender tus escrituras, Señor. Padre Santo, que tú traigas, Señor, revelación del cielo directamente, Señor, y que en esta noche, Señor, podamos escuchar lo que está en tu corazón, Espíritu de Dios. Señor, son a veces tiempos complicados, son a veces tiempos difíciles, Señor, pero cuando nosotros caminamos a tu lado, Señor, sabemos que tenemos, Señor, caminando a nuestro lado al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que todo lo puede, aquel para el cual la palabra imposible no existe, aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Y, Señor, sabemos que podemos confiar y descansar, Señor, en ti. Así que a ti, Señor, te damos en esta noche, Señor, toda la gloria, te damos toda la honra, te damos todo el honor, te damos todo el poder. Te pedimos, Señor, que quites todo obstáculo, Señor, que pueda haber en nuestros hermanos, Señor, para poder comunicarse, Señor, para poder conectarse, Señor, y que seas tú, Espíritu Santo, trayendo de esa paz que solamente tú puedes ocasionar y originar, Señor, en nuestros corazones. Padre, queremos que sea directamente un mensaje desde el trono de Dios para nosotros, Señor, y que podamos sacar en esta noche, Señor, la enseñanza que tú quieres darnos, Espíritu Santo. Te bendecimos, te alabamos y te engrandecemos, Jesús, por toda la eternidad, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a empezar ahora ya con la charla. Y resulta que ¿Qué fecha es hoy? Hay un sentir que Dios ha puesto en mi corazón, y es que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, Él está provocando algo y va a terminar de provocar algo, y eso va a tener que ver con una explosión espiritual que va a haber en la ciudad de Salta. No estoy hablando exclusivamente de nuestra congregación, no estoy hablando exclusivamente de Jesucristo fiel, pero sí va a haber mucha gente que va a necesitar escuchar la palabra de Dios, porque la verdad que son tiempos difíciles ahora y van a ser tal vez más difíciles más adelante, ¿no? Van a ser tiempos complicados, pero de la mano de Dios, las complicaciones se pueden sobrellevar. Creo que era Walter el que había subido una frase que decía que aun cuando nosotros estemos en la cárcel, si estamos con Cristo, es como si fuera un trono. Pero si estamos en un trono y no tenemos a Cristo, es como si fuera un infierno, ¿sí? Entonces, cuando vamos de la mano del Rey de Reyes y del Señor de Señores, entonces todo es distinto. Y de eso justamente les quiero hablar esta noche. A mí hay el título, digamos, de esta noche, de la charla de esta noche es Vencedores en Cristo o Vencedores con Cristo, ¿sí? Y yo le quiero decir que esto no es una simple frase, esto no es algo que a nosotros se nos ocurre decir, sino que es el reflejo de lo que la palabra de Dios nos instruye y nos lleva, ¿sí? A que nosotros entendamos, conozcamos, vivamos y practiquemos, ¿sí? Entonces, hay un capítulo de la Biblia que a mí realmente siempre me impactó. No voy a decir que es mi preferido, porque la verdad que
desde Génesis hasta Apocalipsis, creo que todos los capítulos que hay en la Biblia son hermosos. Pero este capítulo a mí siempre me impactó mucho y es el capítulo 8 del libro de Romanos. Y dentro del capítulo 8 del libro de Romanos, yo separé 4 versículos, ¿sí? El primer versículo es el que Emilio nos acaba de poner en pantalla y es realmente impresionante lo que él dice. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Y realmente si el Rey de Reyes y Señor de Señores camina a nuestro lado, entonces no hay ninguna cosa, no hay ninguna situación, no hay ninguna persona, no hay nada que a nosotros nos esté tocando vivir que pueda venir en nuestra contra y que pueda afectarnos y destruirnos, ¿sí? Sino que dice, si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? En el libro de Isaías lo dice más o menos de otra forma, dice, ningún arma forjada en tu contra prosperará. Y será condenada toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y el que venga en tu contra lo hará sin mí. Y si vienen sin Cristo, ¿saben qué? No me interesa. Porque por un camino vendrán en contra nuestra, pero por 8 caminos van a tener que huir. O por 7 caminos. Van a tener que volverse. ¿Sí? No van a poder llevar a cabo lo que deseaban en nuestra contra. Entonces, teniendo en cuenta este versículo, Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a pasar a los otros 3 versículos, que es Romanos 35 al 37, y que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y da una pequeña lista que incluye todas las situaciones adversas, difíciles, complicadas que pueden venir sobre nuestra vida. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y en realidad, si nosotros analizamos esto, nos vamos a dar cuenta que esto incluye todo lo que puede pasar en mi vida. Tal vez te toque en este momento estar en una tribulación. Tal vez en este momento estés pasando por una situación difícil, por una situación complicada, tal vez incluso junto con la angustia y la tribulación, capaz que estás pasando por un problema familiar terrible, capaz que estás pasando por un problema social difícil, capaz que estás pasando por un problema económico, por un problema financiero, que realmente te están agobiando, prácticamente te están superando, no podés ver la salida. Tal vez haya persecución en tu vida. Tal vez haya gente que está viniendo en contra tuya, tal vez capaz que está sufriendo persecución laboral o persecución de cualquier otro tipo. Capaz que en este momento la situación económica por la que estás atravesando te esté llevando a pasar hambre, a pasar una situación complicada, a pasar una situación difícil y no le estás viendo la salida, no estás viendo que podés llegar a salir de esta situación, ¿sí? O desnudez, capaz que hasta frío estás pasando porque no tenés las cosas mínimas que necesitas para vivir, o tal vez estás en una situación peligrosa, tal vez que capaz que te están por ejecutar, capaz que no estás encontrando un lugar para ir a vivir, o capaz que te quieren sacar del lugar en donde estás viviendo. O capaz que hay espada en contra de tu vida, capaz que directamente hay enemigos que están viniendo en tu contra porque quieren tu vida, quieren destruirte, están buscando la manera de provocar una destrucción en tu vida. Pero decía, ¿no? El rey David, ahí en el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y estamos hablando de una época donde las guerras eran algo común, donde continuamente había, sobre todo en el caso de Israel, Israel estaba rodeado de un montón de pueblos, ¿sí? Que le hacían la guerra. ¿Se acuerdan que veíamos el otro día? Estaban los filisteos, los heteos, los jebuseos, los fereceos, los madianitas. Todos ellos venían en contra de Israel, y cuando ellos terminaban la guerra contra los fereceos, ya los heteos habían encontrado algo para venir en contra de Israel, y si le ganaban la guerra a ellos, ya se levantaban los sirios, y cuando se acababan los sirios venían los babilonios, y así sucesivamente. Era una guerra tras otra y tras otra y tras otra. Y David, en aquellas noches,
de estar solamente en la presencia de Dios, porque él cuidaba ovejas, él era un pastor de ovejas. Entonces él, en esas noches infinitas que tenía en la presencia del Señor, él había aprendido a confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él había tenido que pelear con osos, él había tenido que pelear con leones, ¿sí? Él había tenido que pelear con lobos para poder proteger al rebaño, para que ninguna oveja fuera lastimada. Él sabía lo que era enfrentarse él solo, entre comillas solo, ¿no? Porque él sabía que siempre Dios estaba con él. Él sabía que por más que alguien se levantara contra él, él podía decirle, ¿quién sos vos, filisteo incircunciso, que venís a mí con armas, que venís a mí con lanza, con espada, con escudo? Pero yo vengo a ti en el nombre de Yahweh Sidkenu, el Dios de los ejércitos. Él es mi fortaleza, Él es mi poder, Él es el que me da las armas, Él es el que me levanta para poder ir en tu contra. Entonces, ¿qué podrá venir en contra de mí? Tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada, persecución. Dice, antes, dice en el versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que a mí, hermanos, yo quiero animarlos en esta noche a que ustedes se den cuenta, que ustedes sepan que en Cristo ustedes son más que vencedores, pero que ese vencer solamente lo van a poder lograr siempre y cuando ustedes permanezcan bajo la cobertura de Cristo y ustedes permanezcan bajo la cobertura de Dios, ¿sí? Que ustedes estén conectados, que ustedes estén permaneciendo. Yo soy la vid, decía Jesús, y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero si ustedes están conectados a la vid, esa savia que constantemente corre, que viene de la vid hacia ustedes, va a hacer que ustedes den fruto. Va a hacer que nosotros demos fruto y que ese fruto sea en abundancia. Entonces, ahí nomás puede decir, por lo cual estoy seguro, decía el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ninguna cosa, hermano. No hay nada que pueda ocurrir en tu vida que te pueda separar del amor de Dios. No hay nada que pueda venir en tu contra que pueda vencerte. Porque Jesucristo se levanta como un gigante detrás tuyo. Y Él va a pelear por tu vida. Él va a pelear por vos. Él va a ganar las batallas por vos. Y todo esto de que somos vencedores en Cristo y de que ni la tribulación, ni la angustia, ni persecución, ni desnudez, ni peligro, ni espada pueden ser mayores que la presencia de Dios en nosotros. Y eso nos hace vencedor. Yo se lo quiero graficar con una palabra que está en el libro de Segunda de Reyes. Es una historia muy interesante, la verdad, porque tal vez se parece demasiado a la situación actual, a la situación que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces vamos a ir al segundo libro de Reyes, y ahí en el segundo libro de Reyes vamos a ver, en el capítulo 6, resulta que Israel recién venía de ganarle una guerra a los sirios, ¿sí? Y había sido una guerra muy peculiar, había sido una guerra muy particular la que se había llevado a cabo con ellos. El rey de Israel se llamaba Joram. Y no era un rey que buscara mucho la presencia de Dios, y no era un rey que tuviera mucha fe, y no era un rey al cual le interesaba demasiado lo que Dios podía hacer por ellos. Él era hijo de Acab. Entonces, el pecado de Acab había venido como descendencia, como iniquidad, podríamos decir, sobre la vida de Joram.
Joram no era un hombre que buscara demasiado a Dios. Es más, él todavía tenía reminiscencias del culto idolátrico a Baal que habían hecho su papá y su mamá, que eran Acab y Jezabel. Entonces, él todavía tenía esa reminiscencia y había cosas, si bien no fue tan malo como Acab, ¿sí? Pero de todos modos, no fue un Dios que no fue un rey que buscara de la presencia de Dios, que buscara la intimidad con Dios y que hubiera aprendido a depender de Dios, como David, por ejemplo, o como Usías, ¿sí? Entonces, resulta que el rey de Siria, que se llamaba Ben-Hadad, era un hombre que siempre había tratado de destruir a Israel, porque él siempre había logrado contra todos los otros reinos vecinos, él los derrotaba, pero contra Israel tenía una espina clavada aquí en la garganta porque no podía hacerle nada, porque cada vez que ellos planeaban una estrategia para destruir al pueblo de Israel, resulta que había un hombre en Israel, había un profeta. Este profeta se llamaba Eliseo. Eliseo era aquel, si ustedes se acuerdan, que había recibido una doble unción de la unción que tenía el profeta Elías, ¿sí? Él era cuando había agarrado el manto de Elías, Eliseo había recibido una doble unción, ¿sí? Entonces, este hombre, Eliseo, Dios, cada vez que Ben-Hadad planeaba una estrategia, Dios agarraba y ponía el WhatsApp Eliseo. Buscaba en la E, ponía Eliseo. Y le decía, Eliseo, ¿sabés qué está por hacer el rey de Siria, Ben-Hadad? Ha planeado esta estrategia para venir en contra de ustedes. Entonces Israel, en vez de ir a ese lugar donde iba el Ben-Hadad, le aparecía por el costado y siempre los derrotaba, ¿no? Entonces Ben-Hadad tenía así hinchada la vena, ¿no? Estaba re enojado. Y les dijo, alguno de ustedes, de estos mis príncipes que están aquí, alguno de ustedes es el traidor y le pasa mi estrategia al rey. Es un espía que trabaja para los dos bandos. Entonces, uno de los hombres que estaban allí le dijeron, mira, oh rey, ninguno de nosotros es un espía y ninguno de nosotros es un traidor. Simplemente, en el reino de Israel hay un hombre que se llama Eliseo, y que cuando tú estás en los secretos de tu habitación y tienes un pensamiento hacia Israel, Dios, el Dios de ellos, el Yahweh, el Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar, ese Dios, como Eliseo aprendió a estar en el secreto de Dios, entonces Dios le comunica lo que vos estás pensando en tu cámara secreta. Vos ni siquiera nos lo decís a nosotros como para que nosotros te podamos traicionar. Simplemente ese Dios conoce aún tus pensamientos más profundos, tus peores iniquidades. Dios las conoce. Así que, hermanos, ustedes no se hagan problema si alguien se ha levantado en contra de ustedes, o si alguna situación se ha levantado en contra de ustedes, o si ha venido una tormenta en contra de ustedes. Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, va a actuar a favor tuyo. ¿Sí? Por eso es que ninguna arma forjada en tu contra prosperará y será condenada toda lengua que se levante en contra tuya en juicio. Entonces, el rey Ben-Hadad dijo, ¿y dónde vive este hombre? Porque no puede ser que siempre vayamos a perder todas las batallas a causa de él. Y entonces, este hombre le dijo, vive en la ciudad de Dotán y vive con su siervo, vive con Giesi. Entonces él dijo, levantemos todo el ejército y vamos todo el ejército en contra de Eliseo. Y vino todo el ejército de Ben-Hadad en contra de Eliseo. Nada más, eran 2 personas en contra de todo un ejército. Pero ¿qué decía Eliseo en ese momento? Eliseo decía, aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré, porque he confiado en mi Dios. Entonces él estaba durmiendo así lo más tranquilo, porque como si no le debiera nada a nadie. Y sale el siervo, porque esto fue al amanecer, fue muy de madrugada,
Sale el siervo a lavarse la cara, cuando estaba terminando de lavar la cara, mira hacia arriba, porque ellos vivían en un valle, es decir, estaban rodeados, la ciudad de Dotán estaba rodeada de montañas, y él mira hacia arriba, pobre, se lleva un susto, Giesi, y entra corriendo a donde estaba su señor, y le dice, mi señor, mi padre y mi señor, le dice, he aquí, carros de guerra y gente de a caballo que han venido en contra nuestra, es todo el ejército, y si no me equivoco, aunque es medio oscuro todavía, me parece que Ben-Hadad con el ejército sirio que han venido en contra nuestra. Y saben, Giesi tenía razón. Porque Giesi tenía una mirada muy aguda. Y él podía ver a la distancia y ver perfectamente lo que estaba pasando, pero él tenía un problema, él racionalizaba todo. Él no tenía abiertos los ojos de su espíritu. Él solamente tenía abiertos los ojos del entendimiento humano. Entonces él dijo, muertos somos. Y Giesi, sin preocuparse demasiado, se levantó del catre donde dormía, salió hasta la puerta y miró. Y lo miró a Giesi y le dijo, grande el ejército, ¿no? Estamos embromados, ¿no? Según vos. Y Giesi estaba desesperado. Imagínense, eran 2 personas contra todo un ejército. Entonces, allí pasó algo muy especial. Esto no tiene nada que ver con las prédicas. Ya vamos a empezar enseguidita con eso. Entonces, Eliseo le dijo, Señor, por favor, abre los ojos de mi siervo para que él pueda ver. Entonces, en ese momento, los ojos de Eliseo fueron abiertos y él pudo ver el mundo espiritual. Señor, en este momento que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Señor, que podamos ver el mundo espiritual, porque cuando veamos el mundo espiritual, vamos a ver un ejército angelical alrededor del ejército que nos está atacando. Y vamos a ver que ese ejército angelical duplica al ejército que quiere venir en contra nuestra, porque muchos más son los que están con nosotros que los que están con el enemigo. Entonces, así como fueron abiertos los ojos espirituales fueron abiertos de Giesi, también Eliseo oró para que los ojos naturales de todos los que habían venido en su contra sean cerrados. Y todos fueron cegados. Dios cegó a aquel rey y a todo su ejército. Entonces, él llevó todo el ejército y lo puso en la plaza de Israel, en la plaza de Samaria. No hablo de Jerusalén, porque Joram gobernaba en las 10 tribus del norte, en Israel, en Samaria. Ahí estaba la capital de Israel, y la capital de Judá era Jerusalén, también Judea. Entonces, vino y le dijo al rey, mira, Joram, aquí te traigo a todo el ejército sirio. Y Joram dijo, espectacular, los matemos a todos. Entonces Eliseo le dijo, no vamos a matar a gente indefensa. Simplemente esto es para demostrarles que ellos no están en condiciones de venir en contra de Israel y para enseñarnos a nosotros que por muy grande que parezca el ejército contrario, por muy fuerte que parezcan los demás, aunque parezca que ellos son muchos más que nosotros, Dios nos da la victoria. Por eso el título de la prédica de esta noche es somos vencedores con Cristo. Somos vencedores en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, los dejaron ir, les dieron de comer y los dejaron ir. Pasado un tiempo, parece que a Ben-Hadad le volvió la locura. Se volvió a enojar contra Israel. Eso pasa, ¿vieron? Hay veces que hay personas que la tienen con nosotros y por un tiempo parece que se olvidan, pero al tiempo vuelven a la carga. Bueno, muchas veces
eso ocurre en el corazón de los hombres. Pero Dios está por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces ahí vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 6, y los versículos 24 y 25. Emilio, versículo, Segunda de Reyes 6, 24 y 25. Y dice, después de esto que aconteció que Ben-Hadad, pasó mucho tiempo, ¿no? Pero aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos juntaron a todo el ejército y juntaron alimentos, juntaron bebidas, juntaron enseres y ropa, aproximadamente, para estar 1 año o 2 años sitiando a Israel. Esa era una estrategia que se utilizaba mucho en aquella época. Llegaban y cegaban todos los ríos que le llevaban bebida a Israel, que le llevaban el agua a Israel. Entonces les ponían como diques de contención, les ponían como piedras, también cerraban toda la zona de tráfico que había para que ellos no pudieran recibir más mercancías, más mercaderías, para que no pudieran recibir más alimentos, para que no pudieran recibir más ropa, para que no tuvieran conexión con nadie, los aislaban, los sitiaban completamente. Así como veíamos el día lunes, que Bartimeo estaba junto al camino, ¿sí? Y estaba como mendigando. Bueno, lo que hacían estos reyes era sitiar a la ciudad de tal manera que ellos se quedaran al cabo de un tiempo sin nada que comer, sin nada que tomar. Y por lo tanto, al quedarse sin nada, normalmente ni siquiera tenían que llegar a la batalla, ¿sí? Sino que el ejército que estaba dentro de la ciudad amurallada, en este caso en Samaria, directamente decidían rendirse porque ya no tenían más opción. Entonces ni siquiera una vida se perdía del ejército invasor. Oiga, mi general, aquí está el invasor. Se decía Roberto Remoldi Fraga, que era un cantante de folclore argentino, ¿no? Entonces, resulta que vinieron y sitiaron, subieron en contra de Samaria y sitiaron a Samaria. Y dice que hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Claro, pasó mucho tiempo. Y posiblemente vos estés viviendo alguna situación que hace mucho tiempo que se mantiene. Es como que nuestro enemigo el diablo ha cortado todos los canales que vos tenías de comunicación. Ha cegado los ríos que estaban alrededor. Y ha traído a tu vida tal tribulación y tal angustia que tu corazón realmente está cerrado, está entristecido, ha perdido la paz. Está tratando aún de hacerte perder la fe. Y dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Claro, no había qué comer. Entonces, en esa época, comerse un asno, ¿sí? Es decir, qué sé yo, era un manjar. Pero a la vez le habían puesto un precio demasiado alto para que no cualquiera pudiera acceder, porque si no, los 10 o 12 asnos que quedaban se lo iban a comer en un ratito. A tal desesperación había llegado el pueblo de Israel. Dice, y la cuarta parte de un cap de estiércol, de excremento, de palomas, se vendía por 5 piezas de plata.
Era espantosa la situación que estaban viviendo. ¿Y saben qué? Mirando con ojos humanos, eso no tenía ninguna solución. Simplemente se iba a ir agravando con el pasar de los días, con el pasar de los meses, con el pasar del tiempo. Cada vez se iba a ir agravando más porque iba a haber menos alimentos, iba a haber, no sé si les suena, iba a haber desabastecimiento. Había inflación en Israel. Y una inflación que era imparable. Porque había tan poca oferta que había crecido demasiado la demanda. Entonces, cosas que antes no revestían ningún valor y no tenían ningún valor, ahora se habían vuelto objetos de lujo. Y el precio que tenían era inaccesible para las personas porque no solo ya no había dinero, ahora ya tampoco, si tenía dinero, ya tampoco había que comprar. Era una situación exasperante. Y el rey de Israel iba caminando un día por las calles de Samaria. Y vivió una situación, no voy a entrar en esa situación ahora, simplemente voy a comentar lo que pasó. Vivió una situación con una mujer. Y el rey de Israel se dio cuenta de lo que su pueblo estaba viviendo y lo que él mismo estaba viviendo y la situación de vergüenza y de humillación que ellos estaban viviendo. Entonces dice que él se rasgó las vestiduras. A veces nuestras vestiduras están escondiendo lo que hay en nuestro interior, ¿no? A veces la capa de Bartimeo está tapando nuestra vergüenza y nuestra humillación. Pero el rey de Israel rasgó sus vestidos y, ¿saben? Debajo la gente pudo ver que él llevaba cilicio. El silicio era una ropa áspera que te iba lastimando por dentro, que iba lastimando tu cuerpo. Y el rey de Israel estaba usando silicio como una forma de pedirle por favor a Dios que esta situación cambiara. ¿Cuántos de nosotros estamos por dentro con un vestido de silicio? ¿Cuántos de nosotros estamos por dentro con tal vez en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones? Estamos tan heridos, estamos tan dolidos, estamos tan sufrientes. Que el silicio, mientras caminamos, nos va raspando por dentro. Nos va lastimando. Y lágrimas salen de nosotros, solo que esas lágrimas salen únicamente cuando estamos en silencio y cuando estamos solos. Y para no mostrar ese sufrimiento que estamos viviendo, nos ponemos encima vestiduras reales, apariencia, solamente apariencia. El rey de Israel rasgó sus vestiduras y por debajo se vio todo el sufrimiento que ese hombre estaba teniendo. Así como muchas veces cada uno de nosotros. Capaz que ponemos una sonrisa en los labios. Capaz que cuando vienen y te preguntan, hermano, ¿cómo estás? ¡Oh, sumamente bendecido! Bendecido. Qué bueno es que puedas encontrar a alguien con quien hablar. Qué bueno es que puedas encontrar a una persona a la cual le puedas decir, no doy más. Sabes que ya no quiero seguir así, no puedo seguir viviendo así. El rey de Israel estaba viendo cómo la gente tomaba el orín de las mulas y de los caballos y de los asnos, porque ya no entraba agua a Israel. Veía cómo no había comida y se comían los asnos. Peor, se comían hasta sus propios hijos,
porque no había otro alimento en Israel. Habían llegado al colmo de la humillación. Y entonces este rey levantó sus ojos al Señor. Y cuando levantó sus ojos al Señor, el resto. Cuando levantó sus ojos al Señor, el Señor le envió al profeta. Entonces vino Eliseo. Y Eliseo trajo una palabra de parte de Yahweh para su pueblo y para sus hijos. Yahweh, esta noche, está trayendo una palabra para nosotros. Una palabra, hermano, de aliento. Una palabra que te va a levantar. Una palabra que te va a hacer creer de nuevo. Una palabra que va a permitir que vos empieces otra vez, entonces, a toda esa situación espantosa, difícil, complicada, que cada vez se veía más difícil. Cada vez tenían que volver a fase 2, a fase 1, a fase 0, Y cuando estaba por terminar lo de ese virus que estaba en ese momento, iba a venir un virus nuevo que ya no ibas a saber cómo contenerlo, otra vez iba a haber que empezar. Entonces, Dios le manda a Israel, al profeta Eliseo. Y a partir del capítulo 7, te voy a pedir, Emilio, que me pongas el capítulo 7 de Segunda de Reyes, y vamos a ver cómo Dios le trae respuesta al rey de Israel a causa del dolor, a causa del sufrimiento, ¿sí? A causa de esa situación ya de angustia y de tribulación que este rey y obviamente todo Israel estaban sufriendo. Entonces, en la Segunda de Reyes, en el capítulo 7, vamos a ver el versículo 1 hasta el versículo 20, aunque voy a tratar de ir pasándolo rápido, vamos a frenar en algunas partes nada más que me parecen importantes. Y dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Yahweh. Así dijo Yahweh. Mañana, escuchen bien lo que él está diciendo. Estaban en más o menos 7 u 8 meses ya de haber estado sitiados por el ejército enemigo. Entonces, de repente, Dios escucha el clamor, escucha la desesperación de ese pueblo que ya no oraba, ahora clamaba. Y sabe que muchas veces Dios está esperando que clamemos a Él, que le digamos, Señor, sí, la verdad, ya reconozco que yo no puedo con esto. O eres tú o no es nadie. Si no lo haces tú, esto no puede cambiar. Y Dios está esperando que clames como Ana, cuando clamó en la escalinata. Como Bartimeo, cuando clamó a gran voz a Dios y le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús está esperando que el hombre se acabe. Que el hombre termine, que el hombre se dé cuenta que no puede, lo ha puesto en una situación para que el hombre tenga que reconocer que o es Dios o la cosa no funciona. No llevemos a Dios a que tenga que tratar con nuestra vida de tal manera que no quede otra opción que clamar. Pero si esta es la situación en la que estás, de rodillas. Mete de rodillas y clama a Dios. Porque Dios escucha al necesitado. Dios escucha al hombre que clama a Él cuando clama con fe y no en forma soberbia. ¿Sí? Entonces les dijo, escuchen bien, pueblo de Israel, les dijo. Mañana, en 24 horas, el sea de flor de harina costará un siclo y 2 seas de cebada costarán un siclo en la puerta de Samaria. Eso quiere decir que en el capítulo 6, un día antes,
una bolsita de harina así chiquitita, costaba 700 pesos o 7.000 pesos. Inaccesible casi. Solo algunos tal vez. Pero él les decía, dentro de 24 horas, una bolsa de harina de 50 kilos va a costar 25 pesos. ¡Ja! Le dije, imposible. ¿Cómo va a decir semejante cosa? No puede ser que eso ocurra. No tenemos nada, no estamos traficando con nadie. Y si estuviéramos traficando, aunque nos trajeran las cosas, no tenemos con qué pagarla. Es totalmente imposible, claro, es imposible para los hombres, pero no para Dios. Entonces hubo un hombre que saltó así, ¿no? Dice, y un príncipe, la mano derecha del rey Joram, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, por eso digo que era la mano derecha, le respondió al varón de Dios y dijo, ¡imposible! Si Yahweh hiciese ahora ventanas en el cielo, se le estaba burlando, ¿sería esto así? Y él le dijo, he aquí, que tus ojos lo verán, pero no comerás de ello. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre no solo era incrédulo, no solo no tenía fe, él tenía sus ojos puestos en las cosas materiales. Como Jesse, él veía solo lo material, ¿sí? Él veía solo lo tangible, lo que se podía tocar. Él veía solo lo que hay en el tiempo y en el espacio, no tenía capacidad para ver el mundo espiritual. Por eso es que vuelvo a clamarle a Dios, Señor, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver lo que tú estás haciendo, lo que tú vas a hacer. Porque aquí Eliseo estaba profetizando acerca de algo que no existía, pero Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran, y así se la mostró. Es decir, ¿qué es lo que hizo Dios con Eliseo? ¿Saben qué hizo Dios con Eliseo? Dios lo transportó en el tiempo 24 horas. Le permitió ver 24 horas adelante qué era lo que iba a pasar. Es como si a nosotros ahora nos mostrara qué va a pasar el lunes a la mañana. Entonces nosotros lo que haríamos es decirle a la gente, el lunes a la mañana, qué sé yo, salió la vacuna contra el COVID y se acabó. Pero no es por una intencionalidad, una buena intención de mi corazón. Es que Dios lo llevó en el tiempo y le mostró lo que Dios estaba por hacer. Entonces Dios le dijo, mañana va a haber sobreabundancia de alimentos y va a estar todo barato. No solo no va a haber inflación, va a haber deflación. Va a aumentar tanto la oferta que van a tener que bajar los precios. Pero claro, para un hombre que solamente ve con los ojos naturales, él solo ve lo material. Lo que él puede hacer, su propia posibilidad, su propia capacidad, su propia habilidad. No ve la mano de Dios en todo esto. Entonces, además de eso, este hombre se burló. No solo se burló del profeta, hasta se burlaba de Dios. Dice, ni Dios puede solucionar esto. Ni aunque Él abriera la ventana de los cielos, podría hacer lo que vos estás diciendo. Ni Dios puede hacer esto. Cuidado. Podés llegar a ser incrédulo y si viene un hombre de Dios y te dice algo, podés no creerlo. Pero no te burles de ese hombre. Ni te burles, mucho menos te vayas a burlar de Dios. Porque te estás enfrentando a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el profeta le dijo, ¿ah, sí? Bueno, vos lo vas a ver con tus ojos, esto que yo digo. Y son 24 horas. No es de acá a 6 meses, ni a un año, ni a 20 días, no. Mañana.
lo que yo te acabo de decir, eso va a pasar. Y vos lo vas a ver con tus ojos, pero no lo vas a disfrutar con tu paladar. Vas a ver que esto ocurre, pero no vas a ser parte. No comerás de ello. Y dice en el versículo 3, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales se dijeron el uno al otro, muy lógicamente, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Póneme del 4 al 6, Emilio. Dice, si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, igual moriremos en ella, no tiene sentido. Ahora, si nos quedamos aquí, también nos vamos a morir. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. De todos modos, o nos morimos acá, nos morimos dentro de la ciudad, o nos morimos en el campamento sirio. Pero en el campamento sirio, al menos, tenemos la posibilidad de que ellos nos perdonen, nos acepten, nos dejen que nosotros nos pasemos del lado de ellos y que nos den de comer y podemos vivir. Bastante lógico, ¿verdad? Dice, se levantaron entonces estos hombres al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí. Y estos hombres se sorprendieron. ¿Sí? Estos hombres dijeron, pero ¿qué pasó? ¿Cómo no queda nadie aquí? ¿Qué es lo que ocurrió? Acá tiene que haber pasado algo raro. Y como era de noche, ellos solo podían ver, porque llevaban una tea ardiendo encendida. No existía Edesa en esa época. Como ahora que vos le haces un reclamito y te lo contestan al instante. Ellos iban alumbrados, ¿saben? Del agua también. Por la luz de Cristo. Juntos. A pesar de su incredulidad, a pesar de lo que a ellos les tocaba vivir, pero ellos iban alumbrados por la luz de Cristo. Entonces, en el relato, nos cuenta el profeta, o el que escribió este libro, nos cuenta qué era lo que había pasado. Versículo 6. Dice, Yahweh había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, un ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Pero no existía ese ejército. No existían los carros. No había enemigos, no había caballos. Simplemente Dios puso en el lugar donde estaban los sirios, en el campamento sirio, Dios mandó un espíritu de confusión. Confundió a los enemigos de Israel. Ellos se confundieron en su mente y dijeron, ¿saben qué pasó? El rey de Israel ha tomado a sueldo, seguramente le pidió plata al Fondo Monetario Internacional y contrató al ejército hitita y al ejército egipcio, es decir, al ejército de los eteos o hititas y al ejército de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y esos ejércitos son más poderosos que nosotros, tienen más gente y tienen mejores armas y están mejor entrenados para la guerra. Entonces, ¿saben qué tenemos que hacer? Huyamos. Huye el impío sin que nadie lo persigue, dice en el libro de Proverbios. Y este es el caso. Nadie los perseguía. Ellos solamente sintieron ese ruido dentro de ellos. Y se levantaron, dice en el versículo 7, y huyeron al anochecer, abandonando las tiendas, los caballos, los asnos, el campamento, así como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas, cuando en realidad no había nadie que viniera contra ellos. Entonces los leprosos llegaron a la entrada del campamento y entraron en una tienda y comieron y bebieron todo lo que encontraron. Tenían un hambre, hijo hallado, ¿sí? Estaban desesperados del hambre. Entonces comieron todo lo que pudieron y bebieron todo lo que pudieran y tomaron de allí plata,
y oro, y vestido, y fueron y los escondieron. ¿Sí? Entonces dice, entraron en otra tienda, y de allí volvieron a comer, ya que estaban, ¿sí? Parecido a algunas personas que yo conozco, ¿eh? Que hay que apagarle la luz para que dejen de comer. Dice, y de allí también tomaron todo lo que pudieron y fueron de nuevo y lo escondieron. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, somos demasiado egoístas. Hoy es un día de buenas noticias, hoy es un día de evangelio, hoy es un día de buenas nuevas. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Aquí nos vamos a detener un minutito. ¿Sí? Hay algo que quiero explicar. Ellos se dieron cuenta que estaban comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y que iban a explotar. Basta de comer tanto. Andá y compartilo. Basta de beber tanto, andá y compartí. Ellos eran 4 leprosos. Lepra, en la Biblia, es sinónimo de pecado. Eran 4 pecadores, ¿sí? Y a causa de su pecado habían recibido la lepra. Eso es lo que se creía en el Antiguo Testamento, ¿sí? Eso es lo que se predicaba en esa época. O sea que eran 4 hombres pecadores, igual que nosotros. O ya no somos pecadores. Dice la Biblia que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Pero si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y lo declaramos, Él, Jesús, es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y perdonarnos el mal. ¿Sí? Soy en primera de Juan, ¿verdad? Entonces, estos 4 hombres dijeron, estamos haciendo mal. Este tiempo de pandemia, este tiempo de sitio, este tiempo de estar sitiados, ahora Dios lo ha convertido en tiempo de buenas nuevas. Dios lo ha convertido en tiempo de buenas noticias. Vamos y declaremos las buenas noticias. Vamos y declaremos que Jesús murió, pero resucitó. Está sentado a la diestra del Padre. Y Él murió y resucitó por amor a cada uno de nosotros. Entonces vamos, salgamos de nuestro lugar de comodidad, de nuestro lugar en donde está todo tranquilo, en donde yo ya comí, ya bebí, ya estoy saciado. Ya tengo vestidos nuevos, ya tengo oro, ya tengo plata, ya tengo todo guardado. Y vamos a buscar a las calles a los huérfanos que están sin padre. Para decirles, hay un Padre que te está esperando. Hay un Padre que te ama. Hay un Padre que quiere sacarte de tu situación de orfandad. Hay un Padre que quiere darte paternidad porque te ama. ¿Está prendido el celo, sí? ¿Saben cuántos huérfanos hay ahí? Hay tantos huérfanos como muertos de hambre había dentro del campamento de Israel, dentro de Samaria. Hombres, mujeres y niños estaban muriendo de hambre ahí adentro, y estos 4 estaban totalmente saciados, hinchados, ¿sí? Pero ellos dijeron, estamos haciendo mal. Hoy es día de buenas noticias. ¿Y saben, hermanos? Eran hombres pecadores igual que nosotros. Eran hombres egoístas. Y eran hombres inmaduros, igual que nosotros. Igual que los apóstoles. ¿Ustedes sí creen que los apóstoles ya tenían todo solucionado y que eran perfectos? Miren, yo les voy a dar una pequeñísima semblanza. Cuando el Señor mandó a predicar a los 70, entre estos 70 estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo,
Estaba Judas Iscariote. Y fíjense, Judas traicionó al Señor. Juan y Jacobo eran dos inmaduros competitivos que vivían compitiendo con los demás a ver quién ocupaba el primer lugar. Ya que le dijeron a Jesús, ni siquiera tuvieron lo que hay que tener, ni siquiera tuvieron el coraje y la valentía de ir ellos y decirle a Jesús, sino que le dijeron a su mamá, anda a decirle a Jesús que cuando Él venga en su reino, nosotros nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Competencia, egoísmo puro. El Señor les dice, esa potestad está solo en mi Padre. Pero les voy a decir una cosa, los reyes de la tierra se enseñorean de los lugares que gobiernan. Pero el Hijo del Hombre no hará así, porque Él vino para servir y no para ser servido. No habían entendido nada, eran totalmente inmaduros, eran totalmente pecadores. Encima eran incrédulos. ¿Cuántas veces el Señor los tuvo que reconvenir y decirles, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Pedro, violento. Cuando vinieron a tomar a Jesús, cuando vinieron los soldados a tomar a Jesús, a prenderlo a Jesús, Pedro se interpuso entre Jesús y uno de los soldados que estaban ahí, que se llamaba Malco. Y Pedro se puso delante de él y le dijo, paz a ti, hermano, tranquilo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No hizo eso. No fue un pacificador, como dice en Mateo 5. Él sacó su espada y le pegó un sablazo. Digan que Michael más o menos tenía reflejos, se corrió un poquito y le cortó la oreja. ¿Eran perfectos? No. No esperes a ser perfecto para ir a predicar el Evangelio. Porque antes que vos seas perfecto, el Señor va a arrebatar a su iglesia. Y vos no hiciste absolutamente nada. Saben, ninguno de nosotros somos perfectos, somos perfectibles. Estamos yendo hacia la perfección. Eso no es una licencia para que vivamos pecando. Pero dice, ¿no? Ahí en el libro de Filipenses, por lo cual estoy persuadido de que el que ha comenzado en ustedes la buena obra, también la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, que nunca vamos a ser perfectos hasta el día de Jesucristo, hasta que Jesucristo venga a buscarnos. O hasta que a nosotros nos toque partir a su presencia. Pero entre tanto, miren si los leprosos hubieran dicho, bueno, esperemos a curarnos de la lepra y recién le vamos a avisar a esta gente. Y a la vez no busques a alguien que sea perfecto. ¿Sabe por qué? Porque vos no lo sos. Entonces no exijas en otra persona lo que vos mismo no podés ser. Aceptá. Aunque sean 4 leprosos, pero te están salvando la vida. Aunque sean inmaduros. Aunque estén equivocados. Aunque todavía sean violentos. Aunque todavía sean competitivos. Obviamente, si vos sos, trata de dejar de serlo. Tenés que ser transformado. El Señor hoy nos llama y nos da la oportunidad de que salgamos a buscar a todos los huérfanos que están ahí afuera, con un espíritu de orfandad que tal vez los está destruyendo totalmente en su vida, para que les digamos, tu Padre te está esperando. Tu Padre está a la puerta esperándote a que vuelvas a Él. ¿Podemos ir del 10 al 12? Dice,
Vinieron pues estos hombres, así como tenemos que salir nosotros corriendo ahí afuera, y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y no hay nadie, ni voz de hombre, sino solamente caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Y los porteros gritaron y lo anunciaron adentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche. Habíamos dicho que era un rey que no tenía fe, que era un rey que no buscaba a Dios. Acá en la desesperación le había dicho, Señor, por favor, mira el silicio que estoy usando. Por favor, tener piedad de esta gente. Dios escuchó su clamor, pero este hombre no tenía todavía fe. A pesar de que representaba a Dios, no tenía fe. Y muchos de nosotros a veces somos representantes de Dios y la gente nos ve como representantes de Dios, y lo somos, porque somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Pero a veces no tenemos la fe que tendríamos que tener. Y dijo, se levantó el rey de noche y le dijo a sus siervos, cuidado, yo les voy a declarar lo que nos han hecho estos sirios. Ellos saben que estamos con hambre y han salido de las tiendas y se escondieron alrededor en el campo, diciendo, cuando ellos salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Y esto él lo dijo porque él tenía conocimiento, porque esta estrategia Israel ya la había utilizado. Decía muy rapidito. Cuando ellos conquistaron la ciudad de Jai, la primera vez que ellos fueron, después de conquistar Jericó, fueron a Jai, la primera vez los de Jai les ganaron. Entonces, para la segunda vez, Dios le dio una estrategia y le dijo, un cuarto del ejército de Israel va a ir por delante para pelear contra Jai, y el otro 3/4 del ejército de Israel se va a poner detrás de la ciudad escondido. Entonces, cuando los de Jai vean que son poquitos y salgan a atacarlos, ellos van a correr como si lo estuvieran venciendo, para que los de Jai los correteen. Y entonces el resto del ejército va a entrar a la ciudad de Jai y le va a prender fuego. Y así hicieron. Cuando los de Jai los estaban persiguiendo a los israelitas, en un momento dado alguien gritó, humo, atrás de nosotros, y se dieron vuelta y se dieron cuenta que su ciudad había sido pegada a fuego. Entonces se desanimaron. Y dijeron, no tenemos, ¿qué estamos defendiendo? No tenemos a dónde volver. Y encima, en una acción de tenaza, Israel los atacó por delante y por detrás. Fue una victoria total para Israel. Los de Jai ni siquiera se defendieron, estaban tan desalentados y tan desanimados por la estrategia. Y Joram la conocía porque era un hombre que estudioso. Entonces él sabía que eso una vez había pasado en la historia. Y dijo, y eso es lo que los sirios nos están haciendo. Menos mal que cerca había un capitán sabio, había un hombre sabio. Y le dijo, entonces respondió uno de los siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también se van a morir como toda la multitud de Israel que ya ha ido pereciendo, muchos ya habían muerto. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y de enseres que los sirios habían arrojado por la premura. ¿Sí? O sea que mientras se escapaban a grandes pasos, ¿sí?, iban tirando las cosas para poder correr más rápido, para que no los maten, cuando en realidad nadie los perseguía. Y volvieron los mensajeros y se lo hicieron saber al rey. 16. Entonces el pueblo, ahí ya sí, ahí ya todos somos valientes, ¿no? Ahí ya todos tenemos fe, ahí ya a todos nos gusta esta parte, dice, el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y en ese mismo día, o sea, ya al otro día, ¿no es cierto? Pues ya había pasado la noche, fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Yahweh.
lo que el profeta había anunciado de parte de Dios se estaba cumpliendo. Porque ese profeta estaba en el secreto del Señor. Y yo le digo, se va a producir una explosión en Salta espiritual. Va a haber muchas personas que van a buscar de Cristo. ¿Y saben quién les tiene que predicar de Cristo? Nosotros. Somos nosotros los que le tenemos que predicar de Cristo. ¿Mm? Venimos a ser los 4 leprosos para que no nos exaltemos a nosotros mismos, sino para que la exaltación sea para la gloria de Dios. Aconteció, pues, de la manera en que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria, tal como el profeta lo había dicho, tal como Dios había dicho a través del profeta. Mejor dicho, es así. Dios había hablado a través de alguien que buscaba el secreto y la intimidad de Dios. 19 y 20. Tal cual él había dicho, así ocurrió. A lo cual aquel príncipe le había respondido al varón de Dios diciendo: si Yahweh hiciese ventanas en los cielos, ¿pudiera suceder esto? Y él le dijo: he aquí, tú con tus ojos lo verás, mas no comerás de ello. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la entrada de la puerta de Samaria y él murió. ¿Cómo? Abrieron la puerta de Samaria y la gente salió desesperada, en bandada, a saquear. Entrada, el rey. Y este hombre estaba parado ahí en el medio como diciendo: vayan despacio, vayan tranquilos. Anda a parar la multitud. Sin querer, digamos, no es que lo Y lo pasaron por encima. Y eso fue simplemente porque él se burló de las palabras del profeta y puso en tela de juicio la autoridad y el poderío del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Él no solo se rió del profeta, sino de Dios. Porque cuando cualquiera viene en contra de nosotros, en realidad está yendo en contra de Dios. ¿Se acuerdan aquella vez? Con esto ya termino y después voy a hacer una oración. Cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia de Jesucristo, perseguía a los cristianos. Y cuando él iba entrando en Damasco, una luz muy potente lo tiró al piso y él quedó ciego. Y él dijo: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo me imagino a Pablo, a Saulo en ese momento. Qué fuerte, ¿no? Si ya moriste en la cruz, ¿cómo te puedo estar persiguiendo? Y a Jesús contestándole: en cuanto a uno de estos pequeños, vos lo estás persiguiendo, o le estás haciendo daño, me lo estás haciendo a mí. Es necesario que las pruebas vengan sobre mis hijos, decía Jesús. Pero hay de aquellos por los cuales venga la prueba. Porque cuando uno ataque a uno de estos pequeñitos, en realidad me está atacando a mí, y mejor le fuera atarse una rueda de molino al cuello y echarse en el fondo del mar. O no haber nacido que hacer tropezar a uno de estos, mis pequeñitos. También en la parábola del juicio a las naciones, dice: porque cuando estuve con hambre me disteis de comer, cuando estuve enfermo me vinisteis a visitar, cuando estuve en la cárcel
Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estuve enfermo, vinisteis a visitarme. Cuando tuve frío, me cubristeis. Y entonces todos ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste con frío? ¿Cuándo estuviste con hambre? Y el Señor les contestará, en cuanto se lo hiciste a uno de estos, mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Cuando Dios hablaba con Abraham, le dijo, yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Seré amigo de tus amigos, pero en enemigo de tus enemigos me constituiré. Así que el Señor está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, volvemos al principio de la prédica. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Podrá la tribulación, la angustia, la desnudez, la persecución, el peligro, la espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y ahora les voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración al Padre. Oh Señor, gracias Padre porque tú estás por nosotros, Señor, porque más son los que están con nosotros que los que están con el enemigo. Gracias Señor, porque tú no permitirás que nuestro pie tropiece en piedra, Señor. Oh Dios, tú eres el Rey de Israel, el que no se duerme, el que no se adormece, el que siempre está guardando nuestra entrada y nuestra salida, nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Gracias, Señor, porque tú estás por nosotros, por tanto, ¿quién estará contra nosotros? Pero, Padre, haznos entender que estamos haciendo mal. Como dijeron los 4 leprosos, mal estamos haciendo, porque hoy es día de buenas noticias y nosotros permanecemos callados. Señor, danos la valentía y pon en nosotros la pasión para que salgamos a predicarle a todos los huérfanos que todavía no han conocido la paternidad de Dios, que no han conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no han conocido a aquel que los quiere adoptar como hijos, porque a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Mas a todo aquel que les reciba, es decir, al que cree en su nombre, le va a dar potestad de ser hecho hijo de Dios, el cual no es nacido de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Padre, que nosotros podamos ser tus heraldos, que podamos ser tus embajadores, que podamos ser cartas escritas al mundo, donde es como si dijera, reconcíliate con Dios. Padre Santo, pon en nuestro corazón esa necesidad, Señor, de servirte. Esa necesidad de servir a los que están afuera. No de buscar ser servidos, sino de servir a los demás. Padre, que hagamos como esos 4 hombres, Señor. Nosotros al haberte recibido a ti, ya lo tenemos todo, Señor. Si te tengo a ti, te tengo todo, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, estoy saciado. Pero hay tantos que están con hambre y con sed allá afuera. Hay tantos que están con hambre y con sed en el campamento de Samaria. Señor, haz que seamos nosotros los portadores de las buenas nuevas. Que seamos nosotros los portadores del Evangelio. Tú dijiste, toda potestad me es dada
en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Señor, bendice la casa de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido, Padre, que sea como en aquel tiempo en Israel, que tengan lo suficiente, Señor, para poder vivir dignamente, Señor, para poder comprar lo que necesitan, Señor, para poder adquirir lo que les hace falta, Señor. Si es una vivienda, Señor, si es un auto, Señor. Si realmente lo necesitan como para poder trasladarse, para poder trabajar, Señor, para poder vivir una vivienda, Señor, yo te ruego, Espíritu Santo, tú desde el cielo envía toda bendición, Señor, envía toda bendición. Señor, bendice, Padre, a los que están trabajando, Señor, que sus sueldos les alcancen, Señor, que el destruidor no pueda robarse la cosecha, Señor. A los que están estudiando, Señor, dales la sabiduría, la perseverancia, Señor, la inteligencia que viene del cielo, Señor, para que ellos puedan rendir, para que puedan aprobar sus materias, Señor, para que puedan llegar a ser aquellos que han iniciado, Señor. Y Padre, si realmente tu voluntad, Señor, es que ellos sigan en el lugar en donde están, ya sea trabajando o estudiando, Señor, yo te pido, Padre, que tú se los muestres, Señor, y que además tú estés respaldando, Señor, el trabajo, la obra, la vida de cada uno de ellos, Jesús. Así que yo, en las personas que están aquí, yo quiero bendecir a todas las familias de la congregación. Quiero bendecir a todos los hijos, a todas las hijas, a los nietos, aún a los bisnietos, a los padres, Señor. Padre, que la bendición tuya venga profusamente, Señor, así como aquel día en Israel, Señor, cuando ya no tenían ni para comer ni para beber y de repente al otro día estaban con una sobreabundancia y nada les faltaba. Señor, somos tu pueblo, somos el Israel espiritual de Dios. Así que confiamos en ti, Señor. Confiamos y esperamos en ti. Y como dice en el libro de los Salmos, así como los siervos y las siervas levantan sus manos para ver qué es lo que les está por dar su Señor. Así también, Señor, nosotros levantamos nuestras manos a ti, Señor, para que tú nos muestres y nos enseñes, Señor, lo que tienes para nosotros. Pero enséñanos, Padre, que una vez recibido, eso no es para guardar, es para compartirlo, Señor. Te bendecimos, Padre, te adoramos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén.